Bueno, Entonces, comentarles rápidamente que hoy el tutor de esta semana es el profe Alvin Anaya, Jorge Alvin Anaya, quien va también a darle apertura y curso a la sesión del día de hoy. Entonces, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, bienvenidos, gracias. Alvin tiene su micrófono apagado y solicitarles a todos los compañeros y compañeras que cerremos el micrófono. Muchas gracias. Profe Alvin, tiene usted Muy la buenos palabra. días. Muy buenos días a todos los participantes a este diplomado de nuestra escuela sindical FECODE. Tercera actividad para el día de hoy, un tema apasionante que nos da luces de nuestra historia, pero también sobre ello orientar el hacer de aquí en adelante en el movimiento sindical. ¿Cómo es la historia del movimiento sindical, del sindicalismo en Colombia? El papel de los líderes dentro de las organizaciones sindicales, cómo son los motores que desde allí proyectan el avance, proyectan en este devenir las acciones para que el movimiento sindical se mantenga como organización válida en un sistema democrático. Para el día de hoy tenemos entonces, luego de este saludo a todos y todas, la presencia al informe, el saludo de nuestra compañera Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Formación Sindical del Comité Ejecutivo Nacional de nuestra Federación de Trabajadores de la Educación. Ella tendrá unos minutos disponibles, 5 minutos para ello. Posteriormente, la participación en el día de hoy del Ejecutivo Nacional de la Federación Colombiana de Educadores, el compañero Edgar Romero, que estará versando sobre la historia del sindicalismo colombiano, los perfiles de ese dirigente a nivel general y en el magisterio. Posteriormente, los controles que se harán de la participación de todos ustedes, de todos los participantes, las reglas que hay que cumplir para podernos ceñir al tiempo que tenemos disponible para la conferencia. Harán entonces la moderación, los controles de las participaciones con la compañera Luz Aida Martínez, que es una coordinadora en la parte técnica también de este diplomado. Y haremos una explicación de la unidad didáctica del tema en el día de hoy. Esa es responsabilidad mía para llegar a las conclusiones y cierre en las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, está lista la compañera Isabel Olaya para que nos dé el saludo en la sesión del día de hoy. Isabel. Gracias, compañero Alvin. Muy buenos días a todos y todas. Felicitarlos a ustedes nuevamente por ser los pioneros en este diplomado virtual en convenio con la Universidad Pedagógica. Y decirles que en esta era de pandemia, cuando la enfermedad no da muestra de ceder, donde es más agresiva día a día, y en algunos países están regresando ya al aislamiento preventivo de nuevo y al trabajo desde la casa. Y luego de haber intentado pues la presencialidad en muchas escuelas, debido a que la agresividad de este virus continúa, y también acá en nuestro país, donde tenemos un gobierno corrupto, negligente, que continúa de espalda con el pueblo. Y debido a todo esto, hoy, esta tercera semana del diplomado, es muy importante para cada uno de nosotros, porque no es nada menos que la historia del sindicalismo colombiano, es el papel de la Federación Sindical de FECODE en el desarrollo y consolidación del sindicalismo a escala nacional. Hoy tenemos la participación del compañero del Ejecutivo, Edgar Romero. Bienvenido, Edgar, donde ustedes van a conocer
o ampliar esos conocimientos que tienen son sobre el nacimiento de la clase trabajadora con la primera revolución industrial que se extendió por toda Europa a comienzos del siglo XIX, donde los campesinos y los siervos de la vieja Europa dejaron sus parcelas y comenzaron a llegar a las ciudades, a unas ciudades donde se convirtieron trabajadores asalariados, pero que no estaban preparadas para recibirlos, donde ellos les tocó vivir de una manera infrahumana y más de eso, trabajar 18 y 20 horas. Y por toda esta situación, ellos se organizan y nacen pues las primeras protestas y a entender que el que nos domina es nada más que los patrones, que son los que nos explotan y nos continúan explotando. Igualmente, pues, con el apoyo de la complicidad de los gobiernos reaccionarios de la época. Estos trabajadores crearon sus primeras organizaciones gremiales, presentaron propuestas de 8 horas de trabajo, se lanzaron a huelga, fueron instrumento de choque para poder conseguir muchos derechos. Fueron conquistando poco a poco y creando nuevos derechos, como el derecho a la huelga, el derecho a la organización sindical, el derecho a trabajar 8 horas. Y empieza, pues, salen grandes pensadores que propusieron nuevas formas de organización social básicas en el trabajo y no en el capital. Y esas ideas se regaron por todo el mundo. Surgieron los sindicatos y las uniones de los sindicatos. Los trabajadores se dieron cuenta que eran la fuerza que movía el mundo. Y sin duda, pues también el movimiento sindical está ligado a los movimientos políticos y a los pensamientos filosóficos que lo respaldan como pensamiento, como el pensamiento liberal, que fue primero, el pensamiento socialista, la doctrina cristiana y la conservadora, que han hecho presencia en el movimiento sindical, y eso hay que entenderlo a escala mundial, unas para impulsarlo y otros para frenar pues la escalada del movimiento sindical. Igualmente las revoluciones sociales contribuyeron a darle objetivos y programa al movimiento sindical a nivel global. La lucha de los trabajadores de Inglaterra, de Alemania, de Francia y de Cuba llevaron a la creación pues, de los primeros partidos socialistas, a las primeras bancadas, a los parlamentos, donde el gran número de países del mundo, en la constitución política, se colocó ese derecho a la protesta, ese derecho al trabajo de 8 horas. Decirles, compañeros, que por temor al comunismo nació el Estado Social de Derecho o el Estado de Bienestar en el mundo occidental, que hoy sobrevive en medio de la más brutal y agresiva campaña global del neoliberalismo. Y hoy estamos sintiendo nosotros pues todos esos embates donde tenemos un país lleno, sumergido pues en la discusión y en la miseria, pero que allí los líderes sindicales deben de prepararse y formarse, conocer la historia para podernos enfrentar pues a toda este atropello de este modelo. Decirle que las primeras organizaciones sindicales aparecieron en la segunda década del siglo XX y las primeras centrales, hablo de Colombia, y las primeras centrales obreras en los años 30 y 40. Decirle también que en los años 60 y 70 se fortalecieron los sindicatos de los trabajadores, especialmente el sindicato de los educadores. Pero tuvimos un bajo muy grande en los años 90, se recuerda todo lo que pasa en el año 90, con la caída de la Unión Soviética, la división del movimiento sindical a escala global y los cambios tecnológicos en las relaciones laborales en la clase capitalista que impusieron un modelo económico basado en la privatización.
de los bienes públicos, de las empresas, del desmonte, de todas las conquistas laborales que se habían luchado y se habían tenido durante más de 200 años. Hubo persecución con las organizaciones sindicales, frenaron la sindicalización, promovieron la informalidad, y hoy estamos viviendo, pues, como le decía anteriormente, todos esos embates. Hoy nuestro país promueve reformas laborales y pensionales a espalda del pueblo para acabar con los derechos de los colombianos y a un trabajo digno y a una pensión digna. Ese es el llamado que hace el neoliberalismo, que quiere privatizar todo. Y todo lo ha privatizado en nuestro país. Aquí el magisterio, con esa fuerza tan grande que tiene, nosotros afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación hemos hecho resistencia y tenemos que continuar, compañeros, haciendo esa resistencia. Pero es importante entender el momento que estamos viviendo. Es necesario saber de dónde venimos, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla de manera trágica. Por eso creemos que un líder sindical del magisterio no puede pensar solo en el gremio, en el sector del magisterio, sino que debe entender que representa la resistencia del sindicalismo colombiano y que el liderazgo de un líder magisterial debe orientar al conjunto de la clase trabajadora y de todos los colombianos. Y por eso hoy a los maestros y maestras nos persiguen, por eso hoy estamos estigmatizados, por eso hoy las infamias con nuestras organizaciones sindicales y contra el gremio de los maestros. Pero importante también conocer la historia. Un líder debe saber cuál es la situación real de su país. Un líder debe saber cuál es el modelo económico dominante y en qué consiste la fortaleza y cuál es la debilidad. Debemos tener claridad, compañeros y compañeras, de las fuerzas políticas que quieren seguir dominando nuestro país. Y ya sabemos, pues, que el Centro Democrático, que es el partido del gobierno, quieren continuar dominando nuestro país. Decirle que un líder del magisterio no solo debe tener conciencia gremial, sino también conocer la realidad de la educación pública. Entonces recuerden, compañeros y compañeras, que no puede ser un buen líder quien no conoce su historia. Y hoy aquí vamos a conocer la historia del sindicalismo. Hoy vamos a conocer aquí todo ese engranaje para poder llegar a ese derecho de sindicalización, para poder tener ese derecho a la protesta pacífica que hoy el gobierno, en esos proyectos de ley que han presentado, quieren judicializar la protesta pacífica. Entonces, compañeros, quien no sabe de dónde viene, porque el que no sabe de dónde viene no puede saber para dónde va. Hoy le doy la bienvenida, pues, nuevamente a nuestro ejecutivo Edgar Romero. Aprovechen la sapiencia y la información que él les va a dar en este diplomado para que nosotros en unidad, compañeros y compañeras, podamos, pues, fortalecernos, podamos prepararnos para todos estos embates y todos los cambios que vamos a tener en medio, pues, de la pospandemia y de todo lo que se viene, porque nos van a dar unos cambios totales y donde tenemos que estar unificados a pesar de esas diferencias que son permitidas en las organizaciones y en todos los espacios, pero tenemos que unirnos hoy en contra de esas personas que están hoy satanizando nuestro gremio. Hoy quiero invitarlo que por todas las redes sociales que tengan ustedes, empecemos a hacer las denuncias a la situación que está viviendo el magisterio colombiano, de persecución, de estigmatización, de infamia, de mentira con nuestra organización. Nos quieren desaparecer, los quiero sacar del paseo, compañeros. Invitarlos para el lunes 7 a las 10 de la mañana a que debemos de salir a perifonear en caravana, pero unidos todo el magisterio.
A las 10 de la mañana vamos a hacer ese rechazo y desde FECODE ya estamos haciendo pues todo lo pertinente para demandar a este señor Hoyos, que no es más pues que otro mandadero, el señor Uribe, y que nos tiene pues en esta ignominia y en esta situación que estamos en el pueblo colombiano. Bienvenido, compañeros y compañeras, compañero Edgar. Igualmente, pues reitero esa bienvenida a este diplomado sindical virtual de FECODE. Muy bien, compañera Isabel Olaya, muy bien descrita el panorama. Pero esperemos, dejemos que sea el compañero Edgar Romero, el invitado en el día de hoy, para que nos ilustre, para que haga su exposición sobre la historia del movimiento sindical, los perfiles sindicales del dirigente, tanto a nivel general sindical como también en el magisterio. Compañero Edgar Romero, le cedemos la palabra y lo escuchamos. Un saludo, a ver, ¿cómo estoy de sonido? Muy bien, y buena imagen también. Un saludo especial en nombre del Comité Ejecutivo de FECODE, a todos los asistentes, mujeres y hombres grandes que se forman hoy para bien del mundo sindical, de nuestras luchas, de nuestro fortalecimiento al interior de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y del sindicalismo colombiano. Un reconocimiento a su labor, reconocimiento a la escuela sindical, en cabeza de nuestra compañera Isabel Olaya, a todo su equipo de trabajo, felicitarlos por ese proceso que llevan y desde luego al apoyo que hemos tenido del Comité Ejecutivo de FECODE. La intervención pues es concreta, en 25 minutos se deja solamente unos mensajes fundamentales sobre la historia del sindicalismo en Colombia, la incidencia que ha tenido el magisterio en esa historia, en esa fortaleza del sindicalismo colombiano y el papel del líder dirigente, de su responsabilidad y compromiso que tenemos con esta causa. Yo le pediría el favor a la compañera Ida que me ayude, o quien esté encargada de compartir las diapositivas, a ver si vamos haciendo un lenguaje académico aquí propio de los docentes, en el sentido de que preparé un material y a medida que voy hablando, la palabra de moda va a ser dale, para poder coordinar a la distancia con la compañera que me está ayudando. A medida que combinar la narración con lo que escribí. No sé si ya están viendo el material. Perfecto. Sí. Entonces, Isabel lo decía, para entender la historia del sindicalismo hay que entender el contexto internacional. La revolución industrial es la que permite en Inglaterra inicialmente, cuando se da el mutualismo, se da el sindicalismo, la organización, y se da también el ludismo. Esto Perdón, se riega por modo de presentación, por favor. Se riega por Europa, viene a los Estados Unidos y desde luego pues el coletazo llega a América Latina, entre eso nuestro país. Eso fue una influencia muy grande. Hay que entender que pasamos de un feudalismo a un capitalismo, un modo de producción distinta que influenció en el mundo. Entonces, las primeras formas de organización de los trabajadores no fue el sindicalismo, fue el mutualismo. Las instituciones de socorro mutuo, que consistían en que los trabajadores daban unas cuotas, más o menos parecido a lo que hoy es el cooperativismo, y los trabajadores aportaban y tenían unos beneficios, entre eso también el tema de la salud, incipientes, pero fue una forma de acercamiento colectivo de los trabajadores. Esas asociaciones de mutuo auxilio en Colombia fueron influenciadas mucho por la religión católica, lo mismo que el sindicalismo, pero en nuestro origen entonces hay que entender que esa fue la primera manifestación de cooperación entre los trabajadores. Luego, pues aparece el sindicalismo,
ya como un trabajo organizado que en Colombia inicia con el sector ferroviario, unos núcleos obreros en las minas de oro, sal y carbón, en la ley 21 de 1821, y pues que esos núcleos obreros pues son un embrión de la forma de organización. Entonces vamos detectando aquí las formas de organización, vamos detectando la normatividad, vamos detectando las instituciones, los hechos que generaron esta historia. En el periodo del siglo XIX, en Colombia se da una primera organización obrera con los artesanos de Bogotá en 1847. En el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, quien intentó liberalizar la economía, pues siguiendo la política del capitalismo, los artesanos pues ven allí una posibilidad de desaparición del gremio. Entonces se organizan y los artesanos de Bogotá no solamente inciden en el tema del sindicalismo, sino que como es un modo de producción más organizado en la época, entonces inciden en la política. Por ejemplo, en el gobierno de Hilario López, los artesanos influyeron en la decisión no solamente de la presidencia, cuando estaba en disputa con Rufino Cuervo, que era conservador, y pues eso implica que el movimiento sindical es un movimiento que desde sus orígenes es político, no politiquero, sino político. Nosotros como líderes y como organizaciones debemos influir en la política. Y un primer mensaje es que muchas de nuestras angustias y nuestros males es por los gobiernos que hemos elegido. Por eso hoy dejo el mensaje para el 2022 de que en el 2022 debe haber un cambio en la sociedad, en el Estado colombiano, si queremos tener una patria diferente y unas condiciones para los maestros y para los trabajadores distintos. Entonces, en ese sentido, se organiza los sindicatos, ya viene decir que se empiezan las primeras personerías jurídicas de los sindicatos. El registro que hay es que en 1906 se le reconoce a los tipógrafos como el primer sindicato reconocido por el Estado. La ley 78 de 1819 es importante ampliarla y conocerla porque es la que regula la huelga y la contratación colectiva, que ha venido evolucionando a través de los siglos y del paso del tiempo. Hoy en día, la huelga está en la Constitución Política de Colombia, pero miren desde dónde viene. Y en esa derecho de negociación colectiva hoy está vigente la del 2014, que es la que FECODE está utilizando para la negociación colectiva. Dale a la segunda diapositiva. Entonces, decía que aquí aparecen otras formas. Entonces, de 1900 a 1930 empiezan las organizaciones y las instituciones a conformarse y a desarrollarse en eventos mucho más complejos y más grandes que hoy conocemos, por ejemplo, como los congresos obreros, la primera central obrera en 1925. Y aquí se sucede un hecho que todos lo conocen como la masacre de las bananeras. Es un hecho que conmocionó al país y que todavía históricamente incide en la concepción del sindicalismo colombiano. Las empresas norteamericanas dominaban todo el sector ferroviario, toda la forma de trabajo terrestre y marítimo, y el imperialismo tenía un control sobre estos sectores.
La Tropical Oil Company y la United Oil Company se posesionan de la producción nacional y ese control hegemónico hace que arrase con los derechos de los trabajadores. Y entonces aquí la necesidad aparece entre otras figuras aquí, María Cano y Raúl Maecha, que eh, presentan un pliego de peticiones a esa empresa que dominaba en ese momento la economía del país, pidiendo mejores salarios. Y en ese sentido y otras reivindicaciones, y la respuesta de Miguel Abadía Méndez y del general que tenía el mando de las fuerzas militares, lo que hicieron fue abrir fuego, dejando más de 1.500 muertos, un episodio triste, pero que lo que hizo fue avivar la historia de las luchas de los trabajadores. Ahí aparece también ya las primeras manifestaciones enérgicas de Jorge Eliezer Gaitán, quien destapa y dice la responsabilidad que tuvo el gobierno frente a eso. En 1931 se expide la ley 83. Esta ley es muy importante porque es la que ya define lo que es un sindicato de base y la distinción entre sindicatos gremiales e industriales. Ya se acaba la hegemonía del Partido Conservador de 1885 a 1930, y de 1930 a 1938 aparecen una gran cantidad de sindicatos en la que se conoce como la reforma liberal. La Revolución en Marcha de López permite la consecución de grandes sindicatos. Y aquí pues aparece también en 1930 la fundación del Partido Comunista, y entonces esa combinación de la reforma liberal, la hegemonía liberal y de los socialistas y comunistas, entonces se forma la CTC. Dale a la diapositiva, por favor. Continúa. Bueno, en 1931 se funda la Confederación Sindical de Trabajadores CST, se convierte en la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC. En 1946 viene un periodo de Eduardo Santos que es difícil para el sindicalismo colombiano. Se divide la CTC y se forma la CSCT, que no está ahí, pero que es también necesario entenderlo dentro de las historias de las disputas internas y externas de las instituciones. Vuelve el Partido Conservador y ahí entonces se funda la UTC, que es de filiación conservadora, pero también se da en la creación de la Organización Internacional de Trabajo, hasta hoy vigente, y que es un escenario de disputa entre los empresarios y los trabajadores en el mundo. Y para adelantar un poco y usar bien el tiempo, se funda la Central Unitaria de Trabajadores CUT en 1986. De allá viene todo eso. En la actualidad los sindicatos se agrupan en la CUT, en la CGT y la CTC. Y a nivel internacional en la CCI y la CCA. Seguimos. Pues más o menos esa es la reseña histórica, además lo que dijo Isabel, y ya viene entonces la segunda parte, el segundo momento de esta unidad didáctica, en que hemos nosotros incidido como magisterio en el sindicalismo. Pues siéntanse orgullosos que nosotros pertenecemos a las generaciones de protagonistas con presencia nacional, internacional en la dinámica política de los trabajadores. En la actualidad, por ejemplo, somos las que más estamos organizados a través de FECODE, que pertenece a la CUT, y que pues ustedes saben que no solamente la afiliación, sino la participación, la orientación y el ejemplo. Nosotros somos ejemplo para el resto de trabajadores en la capacidad organizativa, y desde luego cuando vamos a las calles todo el mundo está pendiente si FECODE sale para salir al lado de FECODE. Eso es un referente supremamente importante para entender que también en la historia del magisterio colombiano, en esas épocas que nombré así rápidamente, pues los maestros estaban allí también presentes. Pero sigamos.
quiero mirar aquí en esa incidencia, dejarles a ustedes que indudablemente los maestros estamos en la historia y que en 1859 se formó la Federación Colombiana de Educadores. Sigamos. Hay un antes. ¿Será 1959? Sí, 1959, sí, eso dije. En 1959, entonces de 1900 a 1930, esto fue antes de FECODE, para el magisterio colombiano. La incidencia de la iglesia, la incidencia de los partidos políticos liberal y conservador, después vino las fuerzas independientes, el Partido Comunista, Socialista, etcétera, etcétera. En la década de los 30, los sindicatos tenían una labor apostólica, la incidencia de la iglesia allí. Y en los años 30 al 60, pues del 30 al 40 hay una gran apogeo de los sindicatos y ahí pues hay unas peticiones puntuales del magisterio colombiano. Y en la década del 60, después de la aparición de FECODE, pues ya la situación de participación, de afiliación, de unidad del magisterio es un tanto distinta y vamos a demostrarlo. Entonces, sigamos. Las condiciones laborales antes de FECODE, vean. Los maestros continuaban sometidos al dominio del cura, del jefe político, a normas morales propias del feudalismo. Se negaba la libertad de cátedra. Los planes de estudio estaban lejos de los conocimientos científicos. Sigamos. Pues aquí entonces la reacción, las mujeres debían mantener, miren este ejemplo emblemático de más o menos ustedes entiendan cuáles eran las condiciones de los maestros en esa época. Las mujeres debían responder a mantenerse solteras. Casarse era sinónimo de destitución. No podían viajar en carro sin la compañía del padre o hermano entre las 8 de la noche y 6 de la mañana. Esa era una opresión total de la colonia. ¿Sí? Sigamos. El magisterio respondió con su participación a esta opresión con la conquista de la lucha política y sindical en la reivindicación de la igualdad. Ninguna conquista de las que hemos tenido ha sido posible sin el liderazgo de las mujeres. Entonces, las mujeres empiezan a reaccionar también y el gremio empieza a reaccionar frente a esa opresión de esas imposiciones de la iglesia y de los partidos tradicionales. Aquí hay que entender también la época del Frente Nacional, ¿no? Que también nos tocó vivir. Sigamos. Aquí aparecen algunas cosas de leyes que hay antes de FECODE en tema laboral. La revolución en marcha crea la ley 12, con la cual se organiza el ministerio y autoriza al gobierno para dictar las disposiciones conducentes a la formación del escalafón nacional del magisterio. Vean, ahí había un escalafón antes de el estatuto 2277. Sigamos. En 1936, pues ahí aparece las normales, el 10% de la inversión en la educación pública, que es incipiente ya, pero ahí incide el magisterio en esas conquistas. Dale para ver si puedo terminar. Llevo bien el tiempo. El decreto 1620 de 1936 estableció una evaluación docente. Vean que la evaluación docente no es nueva. En ese tema era sobre cuestionarios del MEN y había un jurado compuesto por 10 miembros. Sigamos. El examen fue rechazado por los maestros, hubo destituciones. Continuemos. Se estableció un escalafón de 4 categorías antes del 2277. La ley 43 de 1945 crea el escalafón de enseñanza secundaria, profesores de bachillerato, escuelas normales industriales y de comercio. Dale. La ley 97 estableció la categoría en el escalafón y los ascensos se regulaban por los años de servicio. Dale. Después de FECODE. Entonces vamos a mirar las condiciones después de que aparece FECODE, que también hace parte acá se funda FECODE en 1959 con la presencia, pues no muy gustosa, del presidente Alberto Lleras Camargo, que dirigió unas palabras muy sencillas
a la inauguración de lo que fue la federación. Sigamos. Y viene la época entonces de las 60 y 70, aquí viene un episodio que también es emblemático, tenerlo en cuenta en la historia del sindicalismo colombiano, la Marcha del Hambre. Desde Magdalena hasta Bogotá, a pie, caminando, duro. Y pues eso conmocionó al mundo, hubo periodistas de todo el mundo y se logró que la participación de educación en el presupuesto general de la educación tuviera un capítulo aparte, ¿sí? Y esa marcha del hambre es emblemática en la historia del magisterio. El magisterio participa en las huelgas de dignificación docente, el establecimiento del estatuto que garantiza las condiciones básicas para el ejercicio de la profesión docente y se logra el 2277 en 1979. Se tumbó un estatuto de Hernando Durán en 1972 en el paro del magisterio, de Galán, perdón. Después participamos en 1977 en el paro cívico. Los que vivieron esa época dicen que fue el paro cívico más fuerte que ha tenido el siglo XX y en las últimas luchas del pueblo colombiano. Fue paro cívico como tal. Y en 1979 se da el estatuto. Siga, por favor. De 1800 a 1990 se da una lucha por consolidar el régimen pensional y prestacional y aparece la pedagogía como pilar del proceso educativo. Como líderes, ese saber pedagógico es nuestro, ese saber pedagógico es el que nos hace diferente, ese saber pedagógico hay que trabajarlo muy duro en la formación del liderazgo, porque a la par de la política, a la par de la lucha sindical, a la par de la praxis, la pedagogía es nuestro referente en la sociedad. En la sociedad somos sujetos políticos, somos sujetos éticos, y eso lo entendió FECODE en el movimiento pedagógico fundado, creo que en 1982. Sigamos. Se impulsó se da la caracterización al docente como el maestro como trabajador de la cultura y su proyección social en el interior de la comunidad. Dale. Inventario de nuestras luchas. Quiero que dejamos esto para que lo aprendamos aquí. Defensa de la educación pública. Si no existiera FECODE, no habría educación pública a estas alturas. Estaría privatizado todo. Consecución del 2277 de 1979. Oposición a la municipalización de la educación. Sigamos. Creación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Ley 91 del 89, consecución de la prima de vacaciones, Decreto 1381 de 1997, sigamos. Consecución del Decreto 520 en el 2010. Vivimos una época de parálisis de la lucha del 2000 al 2010. En el 2001 nos dan un golpe muy fuerte con el Sistema General de Participaciones que nosotros hemos incidido en la Ley 60 de 1993, donde de 100 pesos se recibían 46 en el caso de educación. Y entonces nos cambian a lo que hoy vivimos del Sistema General de Participación y que es el causante de perder más de 190 billones para el sector, pero ahí hay una parálisis de la lucha sindical porque hubo descuentos y hubo una serie de cosas de la imposición de Uribe Vélez en esos 8 años que tuvieron mucha dificultad para la movilización, que la recuperamos en el 2013. Consecución del decreto, acá hay un error, perdón, ahí es el 521 de las zonas de difícil acceso, la prima de servicios, la incentivos de títulos de maestría y especializaciones, sigamos. Está la prima de servicios del 1545, la nivelación salarial aplicado del 2014 al 2022, la bonificación pedagógica y la institucionalización de los Juegos del Magisterio del Encuentro Folclórico Cultural y Bienestar Docente, entre otros. Esa es más o menos un inventario de las luchas nuestras. Sigamos. Otras luchas, aquí en los desaciertos. En los desaciertos está pues el haber perdido esa lucha grande que teníamos, pero yo creo que no fue en la movilización, sino fue ustedes conocen el triste episodio de el indígena que votó en contra y que hizo el voto para que se cambiara del situado fiscal, donde recibíamos de cada 100 pesos recibíamos 46 y quedamos de tajo a partir de esa fecha recibiendo 29 pesos de 100, nos quitaron 17 y eso es lo que suma en general 290 billones en estas 2 décadas en el sector educativo. Sigamos.
quiero mostrar aquí las retos y tareas que tenemos entonces, compañeros. Defensa de la vida, la no alternancia y la desobediencia civil, defensa de la educación pública, la lucha por la financiación de la educación en esta década, la consecución de un mejor estatuto docente, preservar los derechos conquistados, el cumplimiento de los acuerdos 2019 y elegir un nuevo tipo de gobierno. Yo insisto en eso, que hay que cambiar el tipo de Estado y de sociedad que tenemos en el 2022. Sigamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de unos procedimientos, la lucha sindical, la movilización. La movilización ahorita nos toca virtual, pero hay que volver a la calle. La interlocución y la negociación colectiva y también la lucha jurídica, entre otras. Esos son procedimientos. Sigamos. Y vamos al tercer momento, que es el perfil sindical político emocional de un dirigente sindical del magisterio. ¿Qué es un dirigente sindical? En mi opinión, es una persona, en el caso del maestro, amante de la cultura, de la enseñanza, de la pedagogía, del conocimiento. Yo insisto mucho en esto, compañeras y compañeros. Los griegos definieron y hicieron una distinción entre el doxa y el episteme. Lo que uno ve por las redes es doxa, opiniones, especulaciones, imaginarios. El conocimiento tiene como fuente la argumentación, pero va más allá de la argumentación, la fundamentación. Y la fundamentación se logra con estudio, con autoestudio, con disciplina, y la formación, la fundamentación se logra con la experiencia. Para obtener la defensa de los derechos gremiales, sociales y políticos, buscando causas comunes en la dignificación docente, pero también en la materialización de los derechos de la comunidad educativa y del pueblo colombiano, de articularnos con otros sectores. Eso es un dirigente sindical del magisterio. Sigamos. Y aquí vienen unos perfiles, unas características del perfil. Tener conocimiento, formación, fundamentación, preparación, capacidad para liderar procesos del magisterio, de la comunidad y de la clase trabajadora. Pero además del conocimiento tiene que tener carisma. El carisma es algo especial. El carisma se gana, y se gana en el respeto, se gana en la confianza, en el aprecio y la admiración de los compañeros, de la comunidad, en todos los escenarios. El líder sindical debe ser fuerte en la institución educativa, debe dar ejemplo en la institución educativa y fuera de ella, en el aula y fuera del aula, para que sus alumnos, para que sus compañeros, para que la comunidad lo siga. Debe haber una articulación entre la praxis de la acción, de lo que Hannah Arendt decía, la acción, la praxis, el discurso debe ser coherente con lo que uno dice, tiene que ser coherente con lo que uno hace. Amar el liderazgo se lleva en las venas, el liderazgo se lleva en la mente y en el corazón. Capacidad de autocrítica, de crítica razonada, de tolerancia, tolerar lo que diga la persona. Uno le aprende al que piensa diferente, simplemente que lo diga con respeto y con argumentación. La tolerancia es fundamental en este caso. La preparación, la planeación y la ejecución de las actividades. No debe ser solamente decir las cosas y no ejecutarlas, que se vea en la acción el resultado el proceso que usted lidera. Toda esa conjugación de individualidades es lo que lleva a las instituciones, y FECODE tiene que tener hombres y mujeres líderes con estas capacidades, con estas connotaciones, con estas características, entre otras. Debe conocer el contexto, debe ser un sujeto ético, político. No le dé miedo ser políticos. Nosotros necesitamos trascender, como decía Pablo Freire, de fuera del aula, y se hace con el trabajo que a diario realizamos. Un mensaje final, regálenme 3 minutos aquí. Compañeras y compañeros, estos 25 minutos rápidos con este material que es muy sucinto de la incidencia, de la historia del sindicalismo y de la presencia del maestro en estas luchas, significa que es una tarea permanente. La necesitamos hoy más que nunca en nuestros días. La necesitamos hoy cuando estamos defendiendo la vida, cuando tenemos que hacer la objeción de conciencia, la desobediencia civil a las arbitrariedades del gobierno que pone en riesgo la vida, a la política, a la necropolítica que viene de los organismos internacionales.
a lo estructural de esa política, que es la angustia de nuestros males, y a esos gobernantes que la agencian. Nosotros, compañeras y compañeros, debemos ser, como dice la canción, furtivos frente a todo, que nuestra piel sea de hierro, que así los vientos de la vida sean fuertes. Nosotros somos como el junco que se dobla, pero siempre mantiene en pie. Mantener la adversidad es una oportunidad si somos unidos, si somos furtivos, si somos erguidos y si levantamos siempre. Un líder no declina, un líder no claudica, un líder tiene sus momentos de altibajos, pero el líder se mantiene, porque si el líder no se mantiene, si FECODE, las centrales, que son las instituciones que mantienen el liderazgo, no funcionan, se dividen o se acaban, se acaba la esperanza de vivir mejor. Los trabajadores, los funcionarios públicos, la comunidad educativa, los estudiantes, los padres de familia nos necesitan y nos necesitan como ustedes, que un sábado o todos los sábados están dedicando tiempo de sus familias, tiempo de su trabajo, tiempo de su estudio, de su sobrecarga laboral para que corra por las venas el liderazgo. Y tal vez muchos de ustedes, hombres y mujeres, van a llegar a liderar los sindicatos y a FECODE. Por eso los necesitamos con esas características y con toda la sapiencia y lo que ustedes tienen. Mi voz la que está luchando, mi sueño es el mundo entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió luchando vive en cada compañero. Sin luchas no hay victorias. Lucha y solidaridad son los caminos de unidad y de victoria. Este conocimiento, dejo el material, dejo otros materiales ahí para que en sus tiempos libres lo puedan leer, lo puedan compartir, lo puedan discutir. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Escuela Sindical, gracias, Isabel, gracias, equipo de trabajo. Para adelante, unidos con FECODE. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias a usted, gracias. Muchas gracias a usted, compañero. Gracias. Por su magistral intervención, por su puesta en pantalla y puesta en documentos su trabajo. Entramos para ello a un campo, vamos a abrir un campo aquí de intervenciones, inquietudes, preguntas sobre todo sobre el tema. Para ello, Anita y Luzaida van a colaborar en el control de la moderación y el tiempo. Compañera Anita. Sí, profe Alvin. Bueno, tenemos en este momento, recuerden ustedes que por un tema de tiempo vamos a hacer intervenciones de máximo 1 minuto, que sean preguntas directamente relacionadas con el tema que se acaba de desarrollar. Tiene la palabra el profe Dorismel. Buenos días a todos y a todas. Dorismel Barreto Vázquez, secretario de Escuela Sindical del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena de Edumá. Sí, yo quería agregar algo más. Para nosotros como magdalenenses, la masacre de las bananeras fue un genocidio, donde todavía en este momento se desconoce el número de personas asesinadas, casi después de 93 años, 94 años. Además de eso, pues quería también decir que de parte del profesor Carlos Rafael Pacheco, quien fue el gestor en el año 1966, en el mes de septiembre, de la Marcha del Hambre, que salieron un grupo de compañeros desde Santa Marta a pie hasta la ciudad de Bogotá, llegando a finales del mes de noviembre, y que además esa gesta de los compañeros del departamento del Magdalena sirvió para que hoy en día tuviésemos el estatuto docente 2277. Gracias, compañeros. Gracias, profe. Continúa entonces el profesor Jorge Anaya. Sí, muy buenos días para todos mis amigos acá. Jorge Anaya Herrera. Saludo especial al tocayo y a todos los organizadores aquí presentes. Por ahí estaba yo con la cosa. ¿Quién es Jorge Anaya? Sí, y ya nos conocimos hace unos años en un evento de la CUT.
Bueno, tendremos la oportunidad nuevamente. Si tengo fallas en la cámara, por eso no. Bueno, concretamente, pues felicitar al compañero Edgar Romero pues, por la exposición. Lástima pues que el tiempo fue muy breve porque hay mucho material para hablar y explicar sobre el tema, pero sin embargo pues lo hizo muy bien. La verdad que quedé pues muy encantado por el material. Pero concretamente quiero saber, pregunta para él y para todo el equipo, si bien es cierto, vienen ajusticiando a todos los líderes sociales y los maestros, pues no estamos exentos de eso. ¿Qué se está haciendo o qué denuncias se han hecho ante los organismos internacionales para detener un poco las amenazas y los asesinatos? ¿Y cómo van esos procesos? ¿De qué manera se podría obligar o presionar al gobierno nacional para que haga o digamos atienda ese clamor que hacemos a nivel, digamos, de los gremios sindicales para que no nos sigan terminando, sobre todo en esas zonas de conflicto, que hacer sindicalismo es bastante complicado. Pues en el ok. Gracias, qué bueno. Gracias. Bueno, nos preguntan rápidamente desde el chat, la compañera Nora Zipaquirá, quiero saber qué incidencia o qué acción tomó FECODE en el decreto 1278. Tiene la palabra el compañero Hermes. Compañeros, buenos días. Un saludo fraterno a todos sus primeros compañeras, pero primero que todo pedirles disculpas por parte del pueblo huilense por las denuncias de este señor que supuestamente es periodista, pero no tiene nada que ver con eso. Nosotros los huilenses somos unas personas con muchos valores y principios. Profe, un poquito más duro, por favor, que no le escuchamos. Abra el micrófono, profe. Compañeros, ¿sí me escuchan acá? Sí, toca durito. Bueno, primero que todo, pedirles disculpas a todos ustedes por, de parte del pueblo huilense, por las denuncias de este señor, que es justamente este ejemplo de que nosotros huilenses somos unas personas con principios y valores y no tenemos nada que ver con un personaje de estas características. Entonces, un apoyo total a FECODE. Nosotros, de parte de maestros desde aquí del departamento, debemos de, además como incursionar, como líderes sociales también deberemos incursionar en las juntas de acción comunal para que por intermedio de ellas podamos también brindar el apoyo a las diferentes comunidades y ser unos voceros de las dificultades que tiene el pueblo colombiano en lo económico, político y social. Yo creo que eso es una parte vital para que nosotros participemos de esta forma en las juntas de acción comunal. Muchas gracias. Gracias, profe. Recuerden, compañeros y compañeras, que es muy importante las intervenciones en función de preguntas puntuales que el compañero Edgar pueda responder o complementos, por supuesto, pero evitando extendernos. Pregunta la compañera Jacqueline Valencia, ¿qué hacer contra ese sinsabor de la lucha en los maestros? ¿Cómo recuperar esa beligerancia, ese amor por la unidad y la lucha? ¿Cómo sacarlos de su sala de confort? Tiene la palabra el compañero Wilson Andrés Bolívar. Buenos días para todos. Pues mi pregunta va en el sentido de ¿qué acciones concretas se está pensando FECODE para movilizar a la juventud respecto a la importancia del movimiento sindical? Veo que el gobierno y históricamente pues el Estado ha sido antisindical y la propaganda, las redes, todo está como en contra del movimiento sindical. ¿Qué acciones concretas propone FECODE para motivar a la juventud a creer nuevamente en el sindicalismo, a incluir trabajadores informales? Porque prácticamente, si bien es cierto, es una juventud más educada y más preparada, es una juventud que va a tener menos garantías laborales. Y también cómo incluir a nuevos maestros jóvenes en el magisterio, porque veo que esa lucha se está perdiendo porque no hay una renovación generacional en el sindicalismo. Gracias. Gracias, profesor. En el chat nos pregunta el profesor Ernesto Andrade, ¿por qué la comisión tripartita no ha mostrado resultados después de tantos años de su creación? Hay múltiples reflexiones muy importantes, importante que podamos ir leyendo el chat para poder
para poder ir recibiéndolas pues todos. El compañero Luis Cortés pregunta, ¿cómo buscar nuevas alianzas con medios de comunicación? Por supuesto, planteando el contexto de lo que ha venido pasando con los ataques contra FECODE. Tiene la palabra el compañero Bartolo Mina. Sí, un saludo cordial para todos los compañeros. De manera muy breve, o sea, ¿qué hacer para nosotros sensibilizar a los compañeros del 1278 que en ocasiones se sienten aludidos con los compañeros que hacen parte del 2277? ¿Y cómo sensibilizar a algunos directivos docentes que consideran no hacen parte del gremio educador, que en ocasiones no nos avalan, no nos apoyan, y en especial a todo lo que es la comunidad educativa? Gracias. Gracias, profe. El profesor José Montoya ha solicitado la palabra desde el chat. Gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Señor. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Un saludo para el profesor Edgar Romero Macías. Es un gusto tenerlo en estos espacios de formación. Bueno, la pregunta puntual, ya algunos compañeros lo han manifestado. ¿Se ha estudiado la posibilidad de hacer una nueva marcha como la que se hizo con los compañeros del Magdalena, que sea programada para este siglo XXI? Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, por aquí hay una pregunta importante. En las actuales circunstancias de represión y oposición radical del gobierno a FECODE y frente a la dificultad de consensuar un nuevo estatuto docente, es preciso insistir en ello y sería más viable ganar algunos elementos para el mismo 1278, por ejemplo, elementos de reivindicación en el tema prestacional, plantea el compañero Ricardo Calvachi. El compañero Wildes Mendoza pregunta qué hacer con todos los compañeros que con sus acciones y comentarios intentan dividir al magisterio. El compañero Nilton César pregunta cómo lograr que los trabajadores y algunos maestros dejen de ser conformistas y esperar que todo les llegue o se les dé por el derecho a igualdad. Le damos la palabra a la compañera Diana Milena Casallas. Muy buenos días para todos y para todas. Yo quería hacer estas dos preguntitas. ¿Qué tipo de liderazgo tuvo la Iglesia en el comienzo de todo este proceso sindical? Y si todavía, o en qué consiste ese tema de una incidencia apostólica, y si todavía tiene la Iglesia en el sindicalismo a nivel general en Colombia, o particular en FECODE, alguna incidencia o algún liderazgo. Y la segunda pregunta es, el expositor habló del tema de un dirigente sindical y sus capacidades. Me gustaría saber, porque realmente desconozco cuáles son los órganos, cargos y los, digamos, el procedimiento para ser parte de estos mismos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Pregunta la profe Kelly Suárez, con la nueva reforma laboral, ¿cuáles son las propuestas de ataque de FECODE para que el magisterio colombiano no siga siendo atropellado? El profesor Jackson pregunta, buenos días, compañeros. La pregunta puntual es, en medio del gobierno represivos de la historia colombiana se instalaron congresos obreros. La realidad del país actual es un reflejo de esos sistemas represores. ¿Qué función cumplían esos congresos obreros y si esta no es una opción para contraatacar las reformas neoliberales del gobierno Duque? Tiene la palabra el profe José Héctor Valencia. Sí, buenos días. Muy importante conocer la historia, ¿no? Conocer pues el aporte de personalidades, de compañeros, compañeras, de partidos y movimientos alternativos en la constitución del sindicalismo, que a veces se desconocen. Por ejemplo, aquí en el Caquetá, pues una compañera planteaba de que cuál fue el aporte de la Iglesia. En el Caquetá, en la década del 70, afortunadamente hubo la incidencia de la Iglesia, pero fue la teología de la liberación.
O sea que pues fue positiva, esa no fue esa incidencia pasiva pues o de llevar al pasivo. Bueno, la pregunta concreta es la siguiente. El patrón no busca inmiscuirse en los asuntos del sindicalismo, más concretamente cuando hay elección de juntas directivas, pero hay compañeros y compañeros que permiten eso. ¿Cuál es la posición desde arriba, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, cuando se detecta que hay compañeras y compañeros que el secretario y la secretaria de Educación le hacen campaña política? Llaman a rectores y a maestros para que hagan campaña y eso se permite y eso es abierto y se conoce. Y que muchas veces desde el debate regional no se puede solucionar porque pues, se lleva a argumentar de que, pues, que cada uno tiene derecho a hacer su campaña como quiera, pero esa es una inmiscuencia y una intromisión del patrón. Y se requiere, pues, Profe. la intervención desde el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias. Bueno, preguntan en el chat del compañero Alejandro Sevilla, refiriéndose a la ética y a los comportamientos propios de los dirigentes y líderes sindicales, ¿quién nos garantiza que los intereses particulares no prevalecerán sobre lo general de estos personajes? Le damos la palabra al compañero Mauricio Martínez. Sí, compañeras y compañeros, ¿se me escucha? Sí, señor. Ah, bueno. Pues, compañeras y compañeros, no, primero, pues resaltar el trabajo juicioso que han tenido los compañeros, tanto para la elaboración de la presentación, el compañero Romero, como en los documentos previos. Recojo muchos elementos positivos y eso demuestra de todas maneras la necesidad en que podamos retomar el ejercicio de la formación sin que se caiga en el apoliticismo que también algunos y algunas vienen haciendo un poco de pregón. No hay que caer en la politiquería, pero no tampoco en el apoliticismo, porque buena parte de los buenos dirigentes que hoy tenemos en el magisterio fueron formados en las organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria que garantizó que el ejercicio del sindicalismo sea un ejercicio no de apéndice de la iglesia ni de apéndice de partidos de los patronos. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. En términos del arranque del momento histórico, me gustaría ver que pudiera tocarse también el elemento de lo que fue la revolución de los artesanos, pero de mediados del siglo XIX, cuando inclusive, y cito un libro para que lo puedan buscar, La Culebra Pico de Oro. En ese caso también hubo situaciones muy destacadas aquí en el departamento de Santander y particularmente en Bucaramanga, en defensa de la producción nacional. La pregunta concreta, por favor. No, estoy haciendo apreciación también. Es que es un minuto, recordemos que hay unas, simplemente referencié bibliografía. Era eso, gracias compañera. Ay, profes, yo quiero pedirles el favor de que nos excusen, digamos que tenemos unas reglas pues acordadas desde la primera conferencia. Es muy importante para nosotros que podamos hacer preguntas concretas, intervenciones de un solo minuto, porque pues son 15 intervenciones y el tiempo no nos da. Entonces solicito nos excusen de antemano, pero pues son digamos como ya acuerdos establecidos. El compañero Diego Galvis pregunta cómo lograr consolidar un frente amplio antiimperialista contra la imposición de la OCDE que agencia las reformas laborales, pensionales, tributarias y educativas. ¿Cómo retomar, pregunta la compañera Nubia, cómo retomar de nuevo los cafés pedagógicos que hace muchos años los docentes lo hacían, donde ahí se podía dialogar cómo defender los derechos? Hoy los docentes en los colegios ni se saludan, ya que no hay tiempo y mucho menos espacios. Le damos la palabra al compañero Horacio Acuña y el profesor Reinaldo está levantando la mano. Entonces, profesor Horacio, su pregunta. Muy buenas tardes. Mire, dos cositas, aquí rapidita. Yo estoy seguro de que, hablando del perfil del líder sindical, más que conocer la norma, las leyes, tener un conocimiento político y económico del asunto y del contexto, yo creo que ese dirigente sindical debe tener unos principios éticos, ¿verdad? Que eviten
lo que desde la derecha se viene planteando. Porque es que nosotros tenemos clarito todos que la derecha conecta con la corrupción. Y nosotros, si queremos ser una opción en este país, tenemos que ir sacándole a esa partecita. Porque sí se dan. Sí se dan. Un minutico, profe. Uno, terminamos. Y lo segundo es, cómo acabar con la corrupción al interior de los sindicatos. Ahí. Sí, yo les ruego que me excusen de antemano, insisto, no es, digamos, sería ideal poder tener el tiempo para poder extendernos en otras precisiones, pero pues es importante hacer las preguntas puntuales. Entonces, compañero Reinaldo, que está levantando la mano desde la cámara. Sí, muy buenos días para todos, para el expositor, los monitores y todos los compañeros. Según la exposición que pudimos ver, el decreto 2277, según nos lo manifiestan, es el resultado de una ardua y larga lucha del magisterio colombiano. Sin embargo, parece ser, según la exposición también, que el decreto 1278 es una derrota del magisterio, propinada al magisterio colombiano. Esa es mi pregunta. ¿Eso es cierto? Y si es cierto, lo planteado en lo que yo poco que he visto sobre FECODE y los pliegos, el Estatuto Único de la Profesión Docente, ¿cómo articular eso y cómo mirar las cosas buenas que pueda tener el 1278 y el 2277 para crear un Estatuto Único de la Profesión Docente? Muchas gracias. Muchas gracias, profe Reinaldo. Continúa el profe Horacio Acuña. Sí, bueno, mire, puntuar las cosas. Es un aporte y una pregunta inicialmente. Y el aporte va dirigido a que, si bien es cierto, debe tener una fundamentación teórica, política, legal, normativa y por supuesto de la pedagogía, ¿verdad? También ese líder o ese dirigente sindical debe tener unos principios éticos y una escala axiológica bien fundamentada, porque si queremos hacer o ser opción de poder en este país, tenemos que comenzar a combatir con lo que la derecha hoy conecta, que es la corrupción. Y la pregunta es, ¿cómo combatir esas líneas de corrupción que se dan al interior del sindicalismo colombiano y más precisamente de las organizaciones sindicales magisteriales hasta allí? Gracias, profe. Bueno, la profe Patricia también estaba levantando su mano. Buenos días para todos y para todas. Desde acá, desde mi región Caribe, entré un poquito retrasada porque el problema de luz que tenemos nos afectó ayer y hoy. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí, señora. Ok. Mi pregunta es puntual. Yo quiero preguntar, me leí el documento del profe Jorge Anaya, que lo tienen colgado ya en la plataforma. El docente de hoy, sea 2277 o 1278, sí está cumpliendo la función social a la que está convocado, porque ¿qué somos educadores en esencia, verdad? Y tenemos unos valores y unos principios, pero también en este diplomado nos están haciendo un llamado. Ustedes están haciendo su ejercicio. La pregunta es, 2277 y 1278, ¿sí están cumpliendo con esa función social? Listo, profe, muchas gracias. Tiene la palabra el profe Carlos Munevar. Sí, muy buen día a todos. No, pues básicamente parto de que estamos en un mundo totalmente fragmentado, que es el paradigma del neoliberalismo, ¿no? Fragmentación, cada uno por su lado. En ese sentido, estamos divididos 2277, 78. En muchas instituciones estamos divididos por ciclos de educación, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, docentes de media, bueno, toda una cantidad de divisiones. Eso ha incidido básicamente en la conciencia de clase, en la conciencia de gremio, tanto de docentes del 2277 como el 278, pero también en la despedagogización de la carrera y en la despolitización. ¿Cuál es la estrategia clara que en este momento FECODE ha creado o viene elaborando, o si se viene pensando, para afrontar ese apagón pedagógico que se cierne sobre el magisterio colombiano? Gracias.
Gracias, profe. Bueno, por aquí nos preguntan en el chat que no ha entendido cuál es la dinámica y es importante aclararlo rápidamente. Algunos compañeros que no hacen su intervención levantando la mano plantean sus preguntas puntuales en el chat. Entonces, puede ser de ambas formas. Pregunta al compañero Adano Valle, ¿cómo lograr que los miembros de las juntas directivas reivindiquen las luchas de nuestra organización superponiendo sus intereses partidistas por encima de una verdadera lucha que debe orientar un líder sindical? Vamos en la intervención número 13 con el profesor Carlos y vamos ahora con la 14 con el profesor Diego Fernando. Profe Diego Fernando. Buenos días para todos. Primero, darle las gracias a FECODE por este diplomado histórico que estamos haciendo. Y lo segundo es que cada día es exigente el trabajo de la lucha sindical del magisterio con estos gobiernos que hemos venido teniendo. Entonces, la propuesta que yo le hago a FECODE es que busque la forma de incentivar a los compañeros del 1278, porque estos compañeros cada día se sienten apáticos a participar en estas luchas sindicales. Entonces, los cuadros se tienen que ir renovando. Entonces, la pregunta es, los cuadros que tenemos hoy en día en FECODE, cuando ya no estén, ¿quiénes los van a reemplazar? Entonces, FECODE tiene que buscar una estrategia para reemplazar a estos líderes que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Gracias, profe. Y cerramos entonces esta ronda de intervenciones con el profesor Ricardo Calvachi. El profesor Edgar ha estado mirando el chat, entonces las preguntas más relevantes pues allí también se han leído, algunas también muy importantes que no nos da el tiempo para leerlas, pues es importante que entre todos las podamos leer para, pues es un mecanismo también de participación en el chat. Entonces, compañero, tiene la palabra. Sí, muy buenos días. Un saludo desde el departamento de Nariño. Un abrazo para todos. Las preguntas muy puntuales. La primera es con respecto al nuevo estatuto. En las circunstancias actuales de persecución, de opresión, de desprestigio del sindicato y de la desfinanciación del sistema educativo, ¿sí es viable el estatuto nuevo o es mejor pensar en ganar algunas cosas para el estatuto 1278? Previendo de que la mayoría de los 2277 en 4 o 5 años se estarán retando, ¿no? Esa es la primera inquietud. Y la segunda, la problemática de los sindicatos del ingreso a las organizaciones sindicales de las fuerzas de derecha es una problemática que está dividiendo y está acabando algunas organizaciones sindicales. La pregunta sería, ¿qué elementos o qué acciones determinar para restringir el acceso de las fuerzas de derecha a los sindicatos o a los cargos sindicales? Muchas gracias, muy amable. Profesor, muchas gracias. Profe Alvin, entonces puede usted continuar. Recordarles, compañeros, que en el chat vamos a ubicar el formulario de asistencia a la sesión del día de hoy para que lo podamos ir diligenciando mientras continúa la sesión. Bueno, hay una serie de inquietudes, preguntas que los participantes han expresado. Compañero Edgar, usted allí me imagino. Buenos días. Temas y le comenzamos a dar salida lo más rápido posible porque estamos contra el tiempo. Bueno, agradecerles a todos y a todas por las preguntas, por la dialéctica, por la expresión de poder nosotros responder a esas inquietudes. Lo voy a hacer de manera general, a través de unos componentes. Me disculpan si alguna de ellas no es resuelta de manera individual por el tema del tiempo. Creo que el primer eje que veo aquí importantísimo, que han señalado varias preguntas, cómo trascender de la función gremial, sindical, del liderazgo gremial y sindical al liderazgo social. Quienes vivimos hace tiempo, que conocimos la historia de los 80, 90 y hacia atrás, el maestro era un líder natural en las comunidades. El maestro era el presidente de la Junta de Acción Comunal
era el que le hacía en una máquina Remington, a la luz de una vela, le hacía los oficios a la comunidad, sus necesidades, sus intereses, y era el que representaba a la comunidad en los eventos políticos, comunitarios, el que hacía proyectos, el que hacía todo este tipo de cosas. La función del maestro era respetada porque veían en el papel que tenía el maestro en la sociedad, era destacable. Y yo creo que se nos perdió un poco el rumbo en los últimos tiempos por toda esa imposición de la política y de lo que llama Byung-Chul Han, el filósofo moderno que escribe sobre la sociedad del cansancio y la sociedad del rendimiento. La sociedad del cansancio significa que nos cansamos por una excesiva positividad y caímos en una sociedad de rendimiento que hoy nos tiene sobresaturados con la complacencia nuestra de rendir cuentas, de rendir resultados, de brindar informes, evidencias, y perdimos todos el rumbo, nos desprofesionalizaron, pero además de eso nos nos quitaron la pedagogía, el saber pedagógico. Y entonces en ese sentido, pues tenemos que recuperar ese liderazgo. Yo creo que tienen razón en que el liderazgo no debe ser gremial solamente, sino que hay que trascender fuera del aula, en cada momento y en cada escenario. Por eso, una de las formas para salir de la sumisión y de la transformación que tenemos que dar en la pospandemia es que no seamos tan obedientes, no seamos tan disciplinarios en las aulas de clase de atender todo lo que nos viene de afuera, de los lineamientos del ministerio. Esos lineamientos del ministerio vienen con toda la política de la OCDE, la política de los organismos internacionales, está al interior de las aulas y uno a veces no se da cuenta. Por eso hay que recuperar el pensamiento crítico. Está bien que hayan esos lineamientos porque eso nos toca, pero nosotros en la pedagogía, en la didáctica, en la enseñanza y en la trascendencia fuera del aula, tenemos que buscar maneras alternas con los estudiantes, con los padres de familia, para que haya un reconocimiento de la sociedad y exigirle al Estado el reconocimiento del Estado. Yo creo que esa función social es una tarea nuestra que hay que decírsela a los compañeros. Yo sé que esa sobrecarga entonces implica que uno termina la jornada y si es maestro rural y está cerca al pueblo se viene y a veces descuida ese acompañamiento que tiene que hacerle a las comunidades. Hay que rodear las comunidades, hay que estar con ellos y yo creo que los maestros, por ejemplo, hoy en la pandemia hemos recuperado el papel porque los padres de familia han reconocido el tema de la trascendencia del maestro. Entonces, ese primer mensaje hay que hacerlo, hay que recuperar la función social, el liderazgo social. Hay otras preguntas que tienen que ver, ¿qué hacemos con los maestros que están en zonas de confort? ¿Con qué acciones concretas para movilizar la juventud? Las tertulias, todo ese tipo de relevación, un relevo generacional que hay que decirle toda esta historia. Por eso lo que están haciendo hoy es fundamental que no nos quedemos con ese conocimiento. El líder no se queda con el conocimiento, el líder lo transmite. Hay que decírselo a los demás en las tertulias, en la sala de profesores. Hay que sacar espacios para esto. Son los espacios del pensamiento creativo, del pensamiento crítico. Y con los muchachos hay que establecer una didáctica y un proceso de enseñanza que vaya más allá simplemente la transmisión o la retransmisión de lo que dicen las guías. Al muchacho hay que ponerlo a pensar. Yo decía que esta era una oportunidad en esta pandemia para nuevos conocimientos y nuevos saberes, no para quien dejaba más tareas, ni quién era el que más le exigía al estudiante. Es la posibilidad de integrar las familias. Todo ese tipo de cosas dirigido y planeado y con una visión nos permitiría a nosotros sacar de la zona de confort, porque esa sociedad de rendimiento de la que hablo hace que nosotros veamos los problemas intestinos individuales. Entonces nosotros luchamos y exigimos los salarios, el aumento salarial, los ascensos, las reubicaciones, los problemas que tenemos con el rector, los problemas al interior de la institución educativa, y a veces desconocemos de a dónde vienen todas esas angustias y todos esos males. Y eso viene de una política
agenciada desde hace mucho tiempo, que ha creado unas condiciones estructurales que nos ponen a todos a competir. Y entonces hoy, por ejemplo, las luchas del magisterio no son unificadas. Los provisionales cuando están por fuera, la lucha es de ellos. Los del 278 por otro lado, los del 2277 en sus luchas pensionales. Por eso, la tarea de nosotros de buscar la manera, más que el estatuto sea un tema salarial o de ascenso de reubicación, yo lo veo por el lado de la unidad, que nos veamos las caras de igual manera, las nuevas generaciones con las antiguas generaciones, que nos veamos de igual manera, que no haya esa discusión interna que nos divide al interior de las instituciones educativas. Y hay que enseñarle a los estudiantes, no dejárselo para el tema universitario, sino que los estudiantes sean sujetos críticos desde el colegio, porque eso nos permite a nosotros ir abonando una nueva sociedad, un nuevo Estado. En el tema organizativo, el histórico, decir que sí, el 2277 fue fruto de una lucha desde 1966, de ir abonando todo ese terreno, de más de 13 años, pero la del 1278 fue una imposición de la política. Recuerden que veníamos de una derrota, no en la participación, porque nos acompañaron muchos estudiantes, muchos padres de familia, pero no pudimos alcanzar la financiación de la educación, la perdimos a través del sistema general, nos pusieron eso. Y no nos reponíamos de eso, porque igual hubo descuentos para los maestros, cuando en los meses de diciembre y en las conductas de los gobiernos de esta tendencia, pues apareció el 1278 como una imposición del gobierno. Y la 715, y el 1850, y el 3020, eso fue una contrarreforma brutal. Como está hoy en día los decretos de emergencia que están saliendo, el 1174, que salieron en estos 6 meses, una serie de ordenamiento jurídico que es lesivo para los trabajadores. Esa época fue de imposición. Y nosotros tuvimos que volver a trabajar para incentivar que los maestros volviéramos a la lucha. Lo volvimos a hacer en el 2007 y ahí nos pegaron otro golpe. Nos mandaron con descuentos, también luchando por el sistema general de participaciones, porque decían que era una transición hasta el 2007. Y nos tocó volver a irnos derrotados y llegamos hasta el 2013, cuando recuperamos desde el 2013 hasta nuestros días nuevamente el magisterio en las calles. O sea, la historia indica, como la hubo en el 40 al 50 de declive del sindicalismo, pues también, pues entiendan que también estos son los altibajos, pero que siempre hemos mantenido en medio de la adversidad, pero dejando claro que el 1278 fue una imposición de la política. De igual manera, ustedes hablan sobre la corrupción qué hacer con esa corrupción, qué hacer con esas prácticas antisindicales, qué hacer con todo este tipo de cosas. Yo digo una cosa, compañeros, si uno tiene conocimiento de prácticas antisindicales, las estructuras organizativas deben actuar, ¿sí? Si uno ve hechos de corrupción, las estructuras organizativas, para quien me preguntaba sobre eso, que cómo llegaba uno a las estructuras organizativas, debe primero estar en las subdirectivas municipales, después a las departamentales, que son las filiales, son 34 en Colombia, está el Congreso, está la Junta Nacional y está FECODE. Esa es la trayectoria que hay que recorrer para llegar hasta el Ejecutivo de FECODE. Pero en todas esas instancias, si uno tiene elementos de corrupción, hay que decirlos y denunciarlos y con nombres propios. Y pues en nuestra autonomía, pues decirle lo que le puede pasar a un compañero es que lo expulsen del sindicato por demostrarle prácticas de corrupción. Pero también es cierto que no se pueden alimentar las diferencias entre mayorías y minorías, las diferencias en que tiene la dirección y quién no tiene la dirección. Alimentar idearios imaginarios, que es una práctica repetitiva que le hace un daño al sindicalismo colombiano, y es en todos los escenarios, de que alguien se para al frente a decir cosas sin demostrarlas en contra de otros. Y eso también divide, y eso agencia el paralelismo. Yo creo que si uno tiene hechos concretos y demostrables, hay que actuar. Pero también, si no tiene hechos concretos y demostrables, no debe atreverse, debe discutir
debe debatir, debe argumentar. Las mayorías no están para arrasar las minorías, ni las minorías están para oponerse a todo lo que las mayorías. Eso es una madurez del dirigente sindical, entender que en las instancias donde hay debate, como seres humanos, pues tenemos esas diferencias y que tenemos que sobreponernos a ellas para que cuando salgamos de esas discusiones internas que hay en las estructuras organizativas, comité ejecutivo de FECODE, filiales, congresos, asambleas y sus directivas, cuando salgamos entendamos algo que para el libro rojo del ABC sindical es fundamental, entender cuál es la contradicción central. Y para mí la contradicción central no son los temas administrativos, no son las diferencias que hay al interior de los sindicatos. La contradicción central es la política y quiénes la agencian. Y ahí tenemos que salir en bloque, tenemos que salir unidos los unos y los otros de todas las tendencias políticas que alimentan y hacen bonito las organizaciones sindicales, porque ahí es donde está la capacidad nuestra. Y afortunadamente hasta hoy, FECODE ha podido superar todas esas diferencias y el sindicalismo colombiano realmente pues tiene que batirse en esa contradicción central con el gobierno y en las disputas internas. Pero el verdadero líder sindical entiende eso, se forma en eso, sabe que la contradicción existe, sabe que el debate existe, sabe que los análisis existen y entiende que la posición diferente y la crítica son una cosa y entiende que las prácticas antisindicales son otras y actúa con vehemencia frente a las prácticas antisindicales. No omite, porque no peca por omisión, pero lo hace cuando ya tenga una claridad y un material probatorio y documental de las cosas, porque si no, termina también haciéndole daño a las organizaciones. ¿Qué función tienen los congresos? En los congresos se define la política, se define la parte administrativa, la estatutaria, y han trascendido en la historia de la humanidad. Recuerden que eso son prácticas parecidas a la internacional, a los congresos que se han dado en Colombia. Yo nombré unos que formaron el sindicalismo, los últimos que ha hecho FECODE. Nosotros llevamos más de 10 congresos, el último en Medellín en el 2017, en el 2013, todos esos definen la política, lo que tenemos que hacer, y son los que definen el rumbo de las organizaciones sindicales. En el tema religioso, pues hubo una trascendencia de la iglesia en el siglo XIX. Ustedes entienden que veníamos de esa hegemonía de la iglesia a la época de la ilustración y el pensamiento del ser humano como tal, libre de estas. En nuestros días, pues ustedes saben que la Constitución Nacional estableció la libertad de culto, que hay expresiones religiosas en la base, en la militancia, pero que tengan una trascendencia hoy en los sindicatos, pues no, yo creo que hay más independencia, hay más posibilidades de actuar distinto. Era que en eso sí había un sometimiento, tenía que ser católico, apostólico y romano. Hoy ya el mundo ha evolucionado y tenemos una posmodernidad que nos indica en ese sentido. Bueno, y finalmente, todo esto lleva a que varios compañeros han dicho, bueno, ¿qué hace FECODE frente al estatuto? ¿Qué debemos hacer para levantar esa moral de los compañeros? Pues yo creo, compañeros, que nos toca un trabajo muy arduo, a los que estamos aquí, a la federación y a los que no están aquí. Yo creo que las cosas serían mejor, insisto en eso, que las cosas serían mejor si tuviéramos otro tipo de Estado, un Estado de corte social, progresista, que en medio de las cosas puedan generar, disminuir ese capitalismo salvaje y hacerlo más humano. No es lo mismo lo que estamos viviendo aquí en Colombia que lo que están viviendo los uruguayos o lo que están viviendo los argentinos, lo que vivieron los brasileños en su momento, lo que vivieron los mexicanos, lo que vive España en medio de sus contradicciones. Hoy pudieron allá en un corte social plantear la renta básica. Si nosotros seguimos echándole la culpa a FECODE de los ascensos, de las reubicaciones, de la nivelación salarial, de no conseguir otro estatuto, de no conseguir la financiación, de no superar la
la jornada laboral, de no superar todo eso, cuando la historia, miren cómo nos ha indicado cuánto hemos tenido que luchar. Cada derecho se ha tenido que dejar sangre, se ha tenido que dejar destituidos, se han tenido que expulsar a la gente reclamando los derechos. FECODE desde el 2013 hasta el 2020 no ha permitido un solo descuento de un día en la lucha del magisterio. Nosotros creemos que no podemos echarle la culpa a los sindicatos, a la historia del sindicalismo, y el día de las elecciones nos olvidamos de eso y vamos a respaldar a los verdugos. Y esa situación hay que entenderla, porque si nosotros no cambiamos las personas que agencian las políticas, que se rebelen contra ese consumismo, contra ese capitalismo, contra esa globalización, contra la necropolítica, pues ahí estará el fruto de nuestros resultados. Yo creo que un estatuto único debe ir acompañado, en este caso, de una lucha decidida contra el gobierno que nos tenemos hoy en día, que no apunta nada de financiación de educación y menos para aportes para el estatuto. Pero tenemos que buscar la medida y entender, compañeros, que la lucha no es para mañana. Esa sociedad de rendimiento nos está obligando a que los sindicatos tenemos que dar resultados mañana, pasado mañana, y el dirigente sindical muy preocupado por mantenerse en las direcciones sindicales, informando cuándo pagan, informando cuándo dicen, tener contento a la base para poder sobrevivir. Nosotros tenemos que ser más tranquilos, pensar mejor las cosas y pensar en grande. Y yo creo que el estatuto único es la forma de acabar con la evaluación de competencias, es la forma de acabar con la evaluación que tiene obstáculos para los ascensos de los maestros, la evaluación de competencias. Es la forma de descongelar a aquellos que quedamos congelados desde hace más de 20 años en el escalafón. Es la forma de unificar el magisterio, que se ha recogido un documento y unas luchas que desde el 2010 se están dando, pero que sin el acompañamiento, sin la comprensión y sin la decisión del magisterio colombiano de hacerlo, pues va a ser muy difícil. Y que no es una tarea para dentro de un mes, es una tarea no sé para cuándo, pero que tenemos que darla todos los días. Y lo mismo la financiación de la educación. Si no resolvemos la financiación de la educación, no vamos a poder resolver muchas de las preguntas que ustedes han desarrollado hoy. Esa financiación de la educación es una obligación moral, ética, de los maestros, del sindicalismo colombiano, de FECODE y de sus filiales. Yo creo que aquí como que recogí todos los aspectos. Me perdonan que por el tiempo no puedo dar una por una las respuestas, pero qué rico haber compartido con ustedes. Sé que esto alimenta el debate, sé que esto alimenta el análisis, que quedamos ahí con un paño de ganas de discutir, de analizar, pero que fundamentalmente este trabajo apunta a eso. Otra forma de cambiar esto es que los maestros volvamos a recuperar la formación sindical. Y la formación sindical está en todos los eventos que hagamos. Y la mejor escuela sindical que puede tener un maestro es la calle, es estar en la calle. Como los maestros de la Marcha del Hambre, caminando desde Magdalena hasta Bogotá, no tomándonos selfies en las movilizaciones. Yo creo que esa es la concepción de que tenemos que todos, hombres y mujeres, trabajar por algún día tener esa nueva realidad. Sigamos luchando, compañeros. No nos desanimemos por nuestras angustias. La vida toda es una lucha hasta el último día de nuestras vidas. Gracias, compañero Edgar. Certero usted en su intervención inicial y también en la atención de las inquietudes y preguntas. Esto es, el tiempo no daría como para satisfacer ampliamente lo que en la historia del movimiento sindical se ha dado, pero queremos dejar ahí documentos, queremos dejar también expresiones que se han dado, inquietudes que se han planteado. En todo caso, la historia del movimiento sindical, está llena de mucho accionar. En el centro de ello tenemos que dejar algunas precisiones. Primero, en la historia siempre ha estado un enfrentamiento de intereses, de un Estado, un gobierno y los intereses de los trabajadores en contravía. En medio de ello
el movimiento sindical y sus dirigentes, el papel del dirigente, tiene que buscar alternativas de lucha y de organización. Para eso los escenarios y en ellos el papel de la formación sindical. Lo decía Edgar y así es. Hay que afectar la mentalidad del pensamiento con el conocimiento. Y ese es el que da el vigor, ese es el que da las condiciones requeridas para que ese líder trascienda en la lucha gremial sindical a otros estadios de corte ya político. Y alguien lo decía, él tiene que salir del aula de clases, pero también es un habitante de su barrio, donde hay situaciones cívicas, comunales, deportivas, culturales, donde tiene que expresar su liderazgo. Esa sapiencia, esa simpatía que él produce, porque es un docente, entre otras cosas, es el escenario más rico en conocimiento, la docencia. Dentro de la sociedad es el intelectual, lleva a que la misma sociedad, la misma comunidad, pues lo vea como un líder que debe trascender lo estrictamente gremial para que represente sus intereses en el Parlamento, ya sea en el Parlamento local, regional, nacional. Eso lo da la formación, eso lo da la educación sindical, que es movilizatoria, y alguien hablaba allí de cómo proyectar eso en la juventud. Precisamente esto es lo que estamos haciendo nosotros. Y hay un reto para ustedes, para todos nosotros. Bueno, ya nosotros somos dirigentes ya veteranos, digamos así, pero lo que pretendemos al final, con este diplomado y estas formaciones, es convertirlo precisamente a todos ustedes en dirigentes, en líderes que promuevan todas las ideas y que trasciendan también el tipo de lucha gremial a lo político. Y últimamente, casi no hablamos de eso porque, bueno, hay otros temas que lo abordan. El modelo neoliberal es una estrategia dentro del sistema capitalista que en el centro viene es acabar con el sindicalismo. El sindicalismo aquí es un atravesado a sus intereses y por eso una serie de estrategias desde la vinculación laboral diferente, que no facilita la sindicalización de los trabajadores, todo lo que ha hecho en todos los frentes de trabajo laborales para que debilitar la base sindical, para debilitar las organizaciones sindicales. Y hay maneras que son sugestivas y otras maneras que son, pues así, que se pueden distinguir mejor con la violencia física, pero hay otras maneras que son las violencias jurídicas y de otro tipo, que facilitan que el movimiento sindical tenga vida. Quiero decirles entonces, compañeros, que otra forma en que interviene para acabar con el sindicalismo lo tenemos aquí en el país. ¿Qué dice el Centro Democrático? Que los educadores estamos adoctrinando. Es una manera sugestiva de socavar la imagen del sindicato de los docentes desde el aula de clase, supuestamente por adoctrinamiento, confundiendo que es que nosotros sí tenemos la función social de formar un nuevo ciudadano que sea progresista, amante de la democracia, amante del progreso para toda la ciudadanía y la sociedad, con una nueva ética, con una nueva formación. Para cambiar también nosotros tenemos que establecer estrategias, un nuevo dirigente que sea un dirigente, repito, que trascienda lo gremial y que tenga la estima de la ciudadanía, pero eso lo da precisamente la formación. Queremos entonces dejar toda una serie de documentos en documentaciones que allí dejamos, ayudas didácticas que allí se establecieron, ayudas pedagógicas. Hay material riquísimo y extenso. Se recomiendan revistas, inclusive la 133, 134 de Educación y Cultura de FECODE, donde ustedes, para los trabajos que allí se plantean para la semana, pueden enriquecer más allá
de la unidad didáctica que allí yo dejo, una serie de documentos y se recomiendan inclusive lecturas para que los trabajos de la semana, recuerden que es de 8 días, vamos a estar muy pendientes de ello. Yo felicito a los que hasta ahora han venido cumpliendo, han venido animados y comprometidos con los trabajos, a que así sigan, y los que no, pues se animen, estableciendo ya unos rigores internos de disciplina de su tiempo, etcétera, durante la semana, para que vayamos correspondido con lo que queremos y lo que necesitamos de ustedes. Y al final, recuerden que el reto de hoy es responder de la mejor manera a las actividades actuales, las del lunes, de la caravana. El nuevo dirigente es el que queremos conseguir, pero eso se consigue con renovación. Estamos dando las herramientas para que se renueve esa carrera sindical y allí se vayan destacando las nuevas generaciones que son ustedes, lo que deben proyectar hacia abajo para tener sindicatos frescos con mentalidad ahora sí moderna, certera, las cuestiones fundamentales, como les decía sabiamente Edgar, no por las cuestiones secundarias, las cuestiones fundamentales de mantener una posición consecuente en el seno del movimiento sindical. Anita, si tú consideras que ya se cierra todo, ¿cómo ayudas en eso? ¿O los hay? Sí, sí, señor. Vamos a hacer unas precisiones finales. Ay, Luchita, ¿Sí, ¿ya estás escucha? allí? Sí, señora. Sí, sí. Ah, ok, queridos compañeros, entonces ya están los materiales en la plataforma habilitados desde el día de ayer. El formulario 1 citado en la unidad didáctica se habilitará después de esta videoconferencia. Decirles que pues todas las actividades y tareas se están recibiendo de sábado a sábado y se vencen el sábado. Profe Luis, tienes tu micrófono. Y el sábado se cierran las tareas o se vencen las tareas a medianoche. Entonces hoy todavía tienen plazo de la semana 2 y pues para comenzar el trabajo de la semana 3. De igual manera decirles que la unidad didáctica 3 corresponde entonces a resolver o a responder ese formulario 1, donde hay unas preguntas puntuales, donde esperamos que ustedes las contesten y también construyan una reseña histórica del ejercicio sindical en su región sobre ese mismo documento. También deben elaborar un flyer o un póster con unas características que ustedes consideren propias, adecuadas y pertinentes, pertenezcan a un dirigente y o líder sindical. La tercera es participar en el foro, ¿sí? De perfil de un dirigente y líder sindical, ¿sí? Donde ustedes expongan, digamos, las características de los líderes y dirigentes sindicales que ustedes pues admiren y consideren de vital importancia en este compromiso. Entonces, son esas, digamos, 3 actividades grandes que son el rellenar el formulario del día de hoy de la videoconferencia, la tarea con el formulario y el póster y el foro. Anita. No, de pronto pues hacer las recomendaciones que hacemos todas las semanas. Importante que estemos en comunicación permanente con los tutores. Nosotros estamos muy atentos. Todo el equipo de escuela está en función de este diplomado, de atender sus inquietudes, sus dudas, no solo desde lo procedimental en la plataforma, sino también desde lo académico en función de los contenidos que se desarrollan. Muy importantes todas las perspectivas que hoy se han planteado y pues en aras de fortalecer la organización magisterial y la lucha contra el sistema económico y por supuesto contra la arremetida pues hacia la clase trabajadora por parte del modelo neoliberal, estos procesos de formación. Entonces, pues si no es más, Amiga, usted disculpe. Terminaríamos las... ¿Profe Edwin? ¿Sí? ¿Señor? Bueno, mira, yo quisiera de pronto hacer una, y no, espero no demorarme un minuto, yo quisiera de pronto hacer una apreciación allí. Si usted lee minuciosamente y con mucho cuidado todo el chat desde que inició hasta que finalizó, el componente que más se trabaja y sobre el cual se hace mucho énfasis es el componente ético y la reivindicación de las instituciones sindicales desde la parte ética y moral.
Y creo entonces que no es suficiente en este diplomado los 4 minutos que el conferencista dedicó a ese capítulo, siendo que está dentro de la retina y dentro de la conciencia de los que estamos participando aquí. Creo que de todos deba ser necesariamente un tema que dentro del currículo del diplomado no se ha tocado así de esa manera tan somera. Yo con todo el respeto les sugiero que lo coloquen incluso como un eje central para estas formaciones, porque si está claro aquí algo es que una de las grandes debilidades de los sindicatos es que el componente ético está fallando bastante. Muchas gracias, querido compañero. Sí, permíteme, Anita, hacerle una apreciación al profe Edwin. Profe Edwin, por favor. Profe Edwin, muchas gracias. De verdad, lo que usted nos dice es supremamente importante y valioso y está contemplado de manera transversal en el diplomado. Es cierto, como usted lo dice, tenemos un problema cultural grave en el país, ¿cierto? Eso no es solamente en unos sectores u otros, sino que es una situación cultural, que por eso en este pues diplomado estamos haciendo una invitación muy cordial a trabajar también sobre sí mismos, para no pues repetir todo ese tipo de situaciones que nos desgastan tanto a nivel, digamos, personal, laboral y sobre todo social. Entonces, sí señor, estamos en ese trabajo también, animados con todos ustedes a fortalecer esa unidad, a quitarnos esas divisiones de 1278, de 2277, no, debemos hablar es de magisterio, magisterio unido, magisterio ético, magisterio profesional, magisterio político, magisterio convencido de que vamos a lograr una transformación social. Anita. Y recordarles el espacio, ¿no?, del foro, que es un espacio amplio en el que podemos con mucho respeto manifestar todas nuestras perspectivas frente a estos temas que estamos desarrollando particularmente el día de hoy. Compañeros y compañeras, nuevamente reiterar la disposición del equipo de escuela a atender sus inquietudes. Muchas gracias por la disciplina, por el tiempo, por la puntualidad. Nuevamente ofrecer excusas por la demora el día de hoy. Esperamos que en adelante pues no tengamos este tipo de dificultades. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también al profe Edgar. Gracias. Edgar, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bien, equipo.